Nadie nace sabiendo ser padre, pero siempre se puede aprender. Guadalupe Radio presenta la videoserie Educar con Amor con el Dr. Jesús Amaya. Una producción original disponible solo en la aplicación de Guadalupe Radio. ¿Quién nos recuerda nuestros juegos infantiles? ¿Quién nos recuerda los encantados, la roña, ¿sí? El avión, los perseguidos? ¿Sí? ¿Quién nos recuerda estos juegos infantiles que teníamos nosotros? Y mi pregunta es, ¿nuestros hijos hoy juegan juegos parecidos? Pues muchas veces la mayoría de ellos se lo pasan en su recámara, enfrente de una pantalla. El capítulo de hoy hablaremos cómo afectan los juegos de hoy y los juegos de ayer en nuestros hijos. En esta videoserie de Guadalupe Radio, Educar con Amor. ¿Creemos que nosotros tuvimos mejor niñez que nuestros hijos de hoy? No se la pierdan. Muchas gracias a la mamá Alicia que nos hace esta pregunta. ¿En qué afecta cómo juegan los niños hoy y cómo jugábamos nosotros antes? Esta es una pregunta muy interesante en la inquietud que ella tiene con respecto a esta actividad lúdica que hoy tienen nuestros hijos. Vamos a escuchar. El juego, ¿una actividad importante o perder el tiempo? Esta es una pregunta que muchas veces los papás nos hacemos. Yo recuerdo, hace unos años, le preguntaba a un papá que qué hacía su hijo en el preescolar. Y el papá me decía tristemente, dice, creo que mi hijo pierde el tiempo en esta etapa de kinder, me decía él. Y le pregunto, ¿por qué? Es que no aprende nada. Se la pasa todo el día jugando. Juega con plastilina, recorta, pega, canta, escucha cuentos, corre, brinca. Entonces, él decía, no, mi hijo está perdiendo el tiempo. Y le comenté a este papá, no, es todo lo contrario. Una de las mejores formas de aprendizaje en sus muchachos es el juego. El juego tiene una gran cantidad de valores, una gran cantidad de metas educativas que ayudan a nuestro niño a crecer, a madurar, que muchas veces no lo vemos, no lo consideramos muchas veces importantes. Hay un psicólogo cognitivo ruso, Vygotsky, que él hablaba de dos actividades importantes para el desarrollo del pensamiento de los niños. Y él decía, en los niños hay que desarrollarles muy bien el lenguaje, porque es una base de su pensamiento, de su inteligencia. Y dice, la segunda cosa que hay que desarrollar en el niño, además del lenguaje, es el juego. El juego los ayuda a madurar, a adaptarse, a aprender reglas, y a desarrollar elementos también cognitivos, ¿sí? Cognitivos importantes que el niño necesita durante la vida. Y esta es una gran preocupación de la mamá Alicia. ¿Por qué? Porque al menos un servidor, mi actividad lúdica, que es el juego, la pasaba siempre afuera de casa. Era rarísimo que durante las vacaciones, era muy raro que después de hacer la tarea, nos encerráramos en la recámara. Sí, claro, había juego individual, juego solitario, que teníamos también mucho. Pero básicamente era el juego hacia afuera, en el medio ambiente, en lo que es el exterior, en el patio, en el parque. Yo recuerdo perfectamente, jugamos con los amigos de la cuadra. Y estos juegos eran muy importantes para nosotros. Eran juegos en donde involucramos la actividad física. Corríamos, brincábamos, ¿sí? Nos tiramos en el piso, nos escondíamos. Y
Y era un elemento muy importante a nivel de nuestro desarrollo, no solamente físico, sino también social. Porque había otros amiguitos, había que respetar ciertas reglas. Hay un juego que a mí siempre me encantó, que en cada estado, cada ciudad o cada país quizá tenía definitivamente el nombre. Yo crecí en Monterrey y había un juego que le llaman La Roña. En otros lugares le llaman La Traes. Voy a explicar un poco de qué consiste. Había un grupo de niños en donde alguien la traía. Entonces había una base que le llaman nosotros, en donde era el lugar seguro. Entonces salíamos a correr y este niño nos perseguía y si nos tocaba, nos pegaba la roña y al pegarnos teníamos que tocar a otros niños para pasarle esa roña y que no quedáramos nosotros al final castigados persiguiendo a todos los niños. Entonces, ¿qué significaba? Era un juego libre, era un juego que había reglas, había normas, en donde nos perseguíamos y al momento de ser tocado, pues tú tenías que ahora tocar a los demás niños y así sucesivamente. ¿Qué sucedía con un niño que decía, ya no juego, es que no me tocaste, es que yo no quiero? Pues inmediatamente era excluido del juego, era sacado porque no seguía las reglas. Y si los niños no salíamos de esa base que era segura, que no nos podían tocar, había una oración que me encantaba que decía, sacatito, sacatón, el que no salga, la trae. Y al decir la trae, todo el mundo teníamos que salir de la base, porque si no, si te quedabas ahí, tú la traías, entonces tú tenías que perseguir a los demás. Y ni modo, era el juego, era un juego en donde había mucho intercambio y sobre todo interacción con niños y actividad física. Hoy muchas veces los juegos se centran en el hogar, se centran en la casa. Yo recuerdo a mi madre, que en paz descanse, batallaba mucho para meternos a la casa. Era la tarde, era la noche y decían, hijos, vamos a cenar, métanse, y no queríamos meternos a la casa. Hoy es diferente. Hoy las mamás batallan para sacar a sus hijos de la recámara. Es diferente. ¿Por qué? Porque hoy el juego del niño se centra a través generalmente de una pantalla, de un monitor, ¿sí? De un celular, de una tableta, de una televisión. Entonces necesitamos nosotros cambiar esos juegos. Necesitamos nosotros desarrollar en donde realmente el juego físico es saludable. ¿Por qué en los últimos años se ha incrementado la obesidad de los niños? ¿Por qué en los últimos años se ha incrementado la diabetes tipo 2 en los niños? Porque hoy el niño está más sedentario, está más sentado, ya no corre, ya no juega. Y el problema de esto es que no solamente está en el hogar, sino también en la escuela. Hoy en las escuelas han reducido tremendamente el tiempo de descanso y de recreo en los niños. Lo que antes había 3 periodos de recreo en las escuelas, hoy en muchas de ellas hay uno solo. Lo que antes en el recreo de las escuelas era el jugar, el correr, el perseguirnos, el jugar fútbol, el básquetbol, ¿sí? El jugar canicas, el jugar el trompo, el yoyo. Hoy en las escuelas la regla es que en el recreo el niño no puede correr. El niño no puede jugar con pelotas. ¿Por qué? Porque ha habido algunos accidentes en donde el niño se cae, se raspa, algunas veces alguna pequeña fractura. Y entonces, ¿qué sucede? Los papás se enojan y dicen en la escuela, ¿cómo es posible que no cuiden a mi hijo y los vaya a demandar? Entonces, ¿qué está sucediendo? Estamos reduciendo el tiempo de juego en los muchachos. Y esto va a traer consecuencias muy, pero muy severas en muchos de ellos. Primer problema que estamos teniendo, incrementa la obesidad, incrementa diabetes tipo 2, incrementa problemas de hiperactividad porque no hay control de impulsos, hay problemas de atención, niños más dispersos, niños saludablemente más frágiles, ¿me explico? En donde el niño se enferma por cualquier cosa. Tengamos cuidado, el juego es algo muy importante que nuestros hijos tienen que hacer, a pesar de que pueda tener pequeños accidentes.
Hoy nuestros hijos juegan menos que antes. Estoy hablando del juego físico, del juego recreativo, del juego que el niño necesita desplazarse, correr, brincar, ¿sí? No del juego que el niño está sentado enfrente de una pantalla. El tiempo de que el niño le dedica a la actividad física recreativa cada vez se reduce más. El juego creativo, el juego imaginativo, el juego que me ayuda a controlar mis impulsos, el juego que me ayuda a simplemente controlar y sobre todo aceptar los fracasos, las derrotas. Ese juego que nos ha ayudado por siglos y siglos, en los últimos años está desapareciendo. No solamente está desapareciendo en el hogar, sino también está desapareciendo en la escuela, desafortunadamente. El niño que no juega es un niño que en un momento dado no desarrolla tantas capacidades sociales, físicas, cognitivas y emocionales. Y esto es algo muy importante, papás, que tenemos que retomar. Los juegos anteriores, los juegos antiguos, ¿sí? ¿Quién no de nosotros jugó a las canicas? ¿Quién no de nosotros jugó a los jacks o matatena? Según ustedes, esa pelotita con los pequeños jacks que también jugábamos. ¿Quién de nosotros no jugaba con esos? ¿Quién no de nosotros jugábamos a los encantados? ¿Sí? Pues creo que la mayoría, a las escondidas muchas veces. Todo ese tipo de juegos ayuda a madurar tremendamente a nuestros hijos. Desafortunadamente empieza a haber tendencias que empezamos a eliminar este juego en los niños. El incremento del uso de la tecnología es algo muy, muy importante. Los niños cada vez están siendo más adictivos a una pantalla. Entonces el niño le da flojera salir, le da flojera correr, le da flojera tener este tipo de juegos recreativos y de esparcimiento al aire libre cada vez más. El otro factor también que está impactando mucho es quizá la flojera de los papás. Es más fácil vigilar y cuidar a un niño en la recámara que está viendo la pantalla que salir al parque y cuidar al niño que esté en el resbaladero o que esté en el monkey bars, ¿sí? En donde el niño se puede caer, se puede lastimar. Pues es más difícil eso. Entonces nos da flojera. Y además decimos, bueno, es que luego nuestro hijo puede tener un pequeño accidente. Pues el accidente hay que tenerlo, papás. El accidente hay que tenerlo. Fíjense, a mí me llama la atención allá en Monterrey, en una escuela, que precisamente los niños estaban jugando, en donde hay un círculo y avientan una pelota a ver quién golpea con la pelota al contrincante. Algo parecido a los quemados. Y en ese juego que estaban aventando la pelota, hay una niña de 6 años, 7 años, que se cruza en medio de ese círculo, la golpean con la pelota, cae y se fractura el brazo. Es un accidente que la niña inmediatamente, pues ni modo, pasó y no la vieron y la golpearon y cayó y se fracturó el brazo. Los papás, ante ese accidente, demandaron a la escuela. Demandaron de cómo es posible que ese tipo de juegos, que son muy peligrosos y que hizo que su niña se fracturara el brazo. ¿Y qué pasó después de ese evento? En la escuela prohibieron todos los juegos en donde el niño se le exige que esté sentado todo el recreo, platicando, y tenían ciertos juegos de mesa para que el niño pudiera tener cierto entretenimiento. Pero ya no corrían, ya no jugaban con la pelota, ya no gritaban, sino que tenían que ahora caminar durante el recreo, sentarse durante el recreo, platicar y comer el lunch. Esto es muy triste, muy, muy triste. Porque el juego recreativo, el juego físico, ayuda a controlar nuestros impulsos, aún más, ayuda a regular nuestro estrés, ayuda a regular nuestra ansiedad. Es uno de los elementos más importantes que debemos de tener nosotros en este juego, y sobre todo juego en el aire libre. Al aire libre esto es muy importante, ¿sí? Al aire libre, donde sea el parque, donde sea el patio, donde tengamos nosotros la oportunidad en el campo, tener ese proceso de esparcimiento y sobre todo de aprendizaje, que es sumamente importante en este desarrollo. El juego físico, papás, es algo esencial en nuestros muchachos. Desarrolla habilidades socioemocionales, papás, esto es muy importante. Desarrolla la empatía, fíjense bien, desarrolla
reglas que tenemos que respetar. Si yo quiero que mi hijo tenga y respete estas reglas sociales que tenemos afuera en la sociedad, el juego es una de las mejores formas de lograr ese proceso. Es la mejor forma, papás, no hay más. Porque el niño tiene que ajustarse a estas normas del juego. Y si no se ajusta el niño, pues inmediatamente el niño queda fuera, lo expulsan y ya no quieren jugar con ellos definitivamente. Entonces, este tipo de juegos, papás, es algo importante. Recuperemos los juegos. ¿Quién de nosotros brincó la cuerda, por ejemplo? O la riata. Nosotros le decíamos la riata, que es la cuerda. Dígame, ¿quién no jugó? Pues muchos de nosotros. Y este juego es un ejercicio que ayuda a la coordinación motora, ayuda a la persistencia, ayuda a que mantengamos la fortaleza, ayuda a que todo el cuerpo esté activo al brincar la cuerda, ¿sí? ¿Quién no jugó las canicas? ¿Sí? ¿Quién no jugó el perseguido con las canicas? Pues muchos de nosotros. El yoyo, el trompo, mil cosas más. Estos juegos que hoy desafortunadamente han desaparecido, papás, tenemos que retomarlos. Tenemos que generar el hábito de que el niño juegue. También que juegue a nivel lo que es en su cuarto, el juego solitario, el juego creativo. ¿Cuántos de nosotros jugamos con nuestros soldaditos de plástico, los indios de plástico? ¿Cuántos de nosotros teníamos batallas en nuestra recámara entre soldados e indios? Por ejemplo, al menos un servidor, constantemente yo jugaba en eso. Las niñas, ¿quién de nuestras niñas nunca ha jugado con las muñecas? Jugó a la escuelita, a las comiditas, a la doctora, a la maestra. ¿Quién de las niñas no regaña a las muñecas? Eso es algo extraordinario que nosotros tenemos que desarrollar en estos muchachos. Porque el juego no solamente desarrolla nuestra capacidad física, nos hace saludables emocionalmente y físicamente, sino que también nos desarrolla la creatividad, nos desarrolla la imaginación, nos desarrolla lo que es una predisposición a tener juegos en donde no existe en la realidad y poder generar esa fantasía en nuestra cabeza. Y muchas veces lo estamos evitando en nuestros hijos. Yo sé que no podemos pedir contra la computadora. Si yo le digo al niño, vamos a jugar las canicas, o ¿qué prefieres jugar al Xbox? Pues el niño te va a decir el Xbox. Y a la niña si le dices, vamos a jugar las muñecas o al TikTok, pues la niña prefiere el TikTok. Por eso es importante, papás, el regular la tecnología y tener un tiempo especial para que el niño desarrolle su máxima capacidad a través del juego. No lo olvidemos. Muchas gracias a la mamá Alicia que nos hizo esta pregunta y además nos hizo recordar tiempos tan bonitos de esos juegos que tuvimos nosotros cuando éramos pequeños y cómo estos juegos ayudan a desarrollar habilidades físicas, habilidades cognitivas, emocionales. Nos ayuda a prevenir problemas de obesidad, igualmente nos ayuda a prevenir problemas de impulsividad, control de la atención. Son elementos sumamente importantes que todos nosotros tenemos que vivir y sobre todo recordar. Muchas gracias a la mamá Alicia. Y no se pierdan el próximo capítulo, ¿sí?, en esta videoserie de televisión, en donde hablaremos de cómo el Internet afecta a nuestros hijos pequeños, adolescentes y jóvenes. No se la pierdan. Gracias por acompañarnos en la videoserie Educar con Amor con el Dr. Jesús Amaya. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.